Bienvenido, hermano y hermana, al programa de hoy y vamos a seguir el tema que hemos cogido la semana pasada y vamos a hablar del tema del triunfo del crucificado. Hemos visto el heredado y ahora vamos a ver el rey, Jesús como el rey. Aleluya. Y podemos, hermano, ver lo que la palabra nos dice sobre Jesús como rey. Y yo creo, hermano mío, que el rey escogió el mensaje del heredado. Cuando vemos Mateo 4:17, que habla y dice la palabra de esta forma, y leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Jehová dice, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a arrepentirse, porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Y eso nos hace ver, hermanico mío, que justo es Dios. Justo es nuestro Señor. Quite el Evangelio y los medios de gracia que los deprecia y lo arroja. Entonces, hermanos míos, Cristo, si quitamos todo esto, Cristo no nos queda mucho tiempo. Si quitamos y despreciamos la palabra de Dios, yo te quiero involucrar y que te mueva con fe que Cristo no quedará mucho tiempo donde sea bienvenido, porque el tiempo de gracia está casi terminado. Cristo está en la puerta. Lo que está sin Cristo está en las tinieblas. Esta está intercelando en esa condición. El que no tiene a Cristo vive en tinieblas y es una postura contenta a elegir delante de la luz, son voluntariamente ignorantes. Cuando viene el Evangelio, viene la luz. Cuando llega a cualquier parte, cuando llega dentro de un alma, ahí se hace de día, porque la luz revela y dirige. Así lo hace el Evangelio. El Evangelio es una luz que nos dirige dentro de nuestra alma, es una luz que nos dirige, nos da dirección, pero mucho desprecia, hermano mío, la luz del Evangelio. Aleluya. Porque la doctrina del arrepentimiento es buena doctrina del Evangelio. No solo el austero Juan el Bautista, sino el bondadoso Jesús predicó el arrepentimiento. Aún existe la misma razón para hacerlo así. No se reconoció por completo que el reino de los cielos había llegado hasta la venida del Espíritu Santo después de la sanción de Cristo. Aleluya. Y por eso que hizo ver en su persona, la persona de Cristo hizo ver en su persona que el reino de Dios se había acercado a los hombres y se le había encarnado el reino es esperado. Este reino esperado, porque el libro de Lucas 17:21, hermanico mío, dice, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Porque el reino de Dios estaba entre los judíos, o más bien algunos de judíos. Era un reino espiritual, hermano mío, establecido en el corazón por el poder de la gracia divina. Fijaros cómo había sido anteriormente con los pecadores en que estaba y no lo hallaba los juicios de Dios, en los cuales había sido advertido. Aquí se muestra que sorpresa terrible será esta destrucción para el seguro sensual. Así será en el día en que se revela el Hijo del Hombre, cuando Cristo vino a destruir la nación judía por medio de los ejércitos romanos. Aleluya. Esta nación fue hallada en tal estado de falsa seguridad, como he aquí mencionado
en forma similar. Cuando Jesucristo venga a juzgar al mundo, los pecadores serán hallados totalmente descuidados en forma semejante, porque los pecadores de toda época van con seguridad por su malo camino sin recordar su final ulterior. Donde quiera que se halla, lo impío marcado por la ruina eterna será alcanzado por el juicio de Dios. Aleluya. El Señor, hermano, el Señor expresaba esta verdad, hermano, tanto velada como abiertamente la diseñaba a sí mismo por el título del Hijo del Hombre. El origen del Hijo del Hombre, este título se halla más de 80 veces en el Evangelio y casi siempre en los labios del Señor mismo. Como título mesiánico tiene su origen en las visiones del libro de Daniel. El profeta había presentado como, hermano, la había presentado como imperio mundano bajo los símbolos de la ilustración, su naturaleza salvaje de león y de águila, de oso y de pantera, y de la terrible fiebre que combina en sí las características de todos los demás. Después en vivo contestaron la visión anterior y descubrió el reino mesiánico como el reino del Hijo del Hombre, indicando que sería el primer reino y es el único de la historia el cual la verdadera humanidad, y en el sentido de la Sagrada Escritura, registraba en la tierra aquí la palabra de Daniel en visiones de la noche. Del hombre vino justo al anciano día y fue dado imperio y gloria y reino. Porque el libro de Daniel, hermanos míos, 7:13, en esa visión nocturna, vi cualquiera con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó la venerable anciano y fue llevado a su presencia. Aleluya. Estos versículos son para consuelo y apoyo del pueblo de Dios. En las percusiones que los sobrevendía, muchas predicaciones del Nuevo Testamento sobre el juicio venidero alude simplemente esta visión, especialmente en el libro de Apocalipsis 11 y versículo 12. Aquí se llama el Hijo del Hombre, el Mesías. Él fue hecho a semejanza de la carne pecadora y fue encontrado como hombre, pero es el Hijo de Dios. El sucesor más grande anunciado a este pasaje es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque su venida gloriosa de Jesucristo a destruir todo poder anticristiano y hacer universal su reino en la tierra, pero hasta que llegue el tiempo solamente para manifestar la gloria de Dios, y todo el mundo y en todo trato con su criatura, podemos esperar que el sino de cada uno de nosotros sea determinado a la hora de nuestra muerte. Y antes que llegue el final, el Padre dará abiertamente a sus hijos encarnados, nuestro mediador y juez, la herencia de las naciones como sustituto dispuesto. Aleluya. Sin duda ninguna, hermanos míos, Cristo aplicaba a sí mismo esta profecía del Hijo del Hombre, el Mesías como rey que establecía su reino, y no solo en el discurso profético ante los 4 discípulos, pero Mateo 24:30 da una señal sobre esto, hermanico mío. La señal del Hijo del Hombre aparecía en el cielo y se angustiara toda la raza de la tierra. Verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo predice su segunda venida
es habitual que los profetas hablen de cosas cercanas y la mano para expresar la grandeza, certidumbre de ella. En cuanto a la segunda venida de Cristo, se anunciará que habrá un gran cambio para hacer nuevas todas las cosas. Entonces verá el Hijo del Hombre que viene en las nubes. En su primera venida fue puesto como señal que sería contradicha, pero en su segunda venida una señal que debe ser admirada. Amén. Tarde o temprano, todos los pecadores se lamentarán, pero los pecadores arrepentidos mirarán a Cristo y se duelen de manera santa. Y lo que siembra con lágrimas cosechará con gozo dentro de poco. Porque los pecadores impertinentes verá a aquel que traspasaron, aquel ahora que se ríe, entonces se lamentará y llorará con horror y desesperación interminable. Los elegidos de Dios están dispersos en toda parte. Lo hay en toda parte y en todas las naciones, pero cuando llegue ese gran día de reunión, no habrá un solo de ellos que falte. ¿Por qué digo esto? Porque ese Mateo 24 habla de la distancia de los judíos. Nunca cesará de ser un pueblo distinto hasta que cumpla todas las cosas que había predicho su profecía. Llega el día del juicio final. Por lo tanto, el versículo 34 anuncia que Judá nunca dejará de existir como pueblo distinto mientras dure este mundo. Amén. Porque los hombres del mundo complotan y planean de generación en generación, pero no planea con referencia al hecho más seguro de la segunda venida de Cristo, que se acerca sobre Escojó, el cual terminará con toda extramenia humana y echará a un lado por siempre todo lo que Dios prohíbe. Ese será un día tan previsto como el diluvio para el mundo antiguo. Aplícase esto. Primero, los juicios temporales, particularmente, en que entonces llegaba apresuradamente a la nación y al pueblo de los judíos. Segundo, el juicio eterno. Aquí Cristo muestra el estado del mundo antiguo cuando llegó el diluvio. Y luego llegó que no crea. Si no creía que iba a venir un diluvio. Si nosotros superamos correctamente que todas las cosas terrenales deben pasar dentro de poco, no podríamos nuestros ojos y nuestro corazón en ellas tanto como lo hacemos. ¿Qué palabras puede describir con más fuerza los sustitutos de la llegada de nuestro Salvador? Los hombres estarán en sus respectivas ocupaciones y repentinamente se manifestará y el Señor de gloria. Pero las mujeres estarán en su tarea doméstica, pero es momento. Toda otra obra será dejada de lado y todo corazón se volverá adentro y dirá, es el Señor. Entonces, ¿estoy preparado para encontrarlo? Es una pregunta. ¿Estoy preparado para encontrar al Señor? ¿Puedo estar delante de Él? Y de hecho, que ese día del juicio para todo el mundo, si no es día de la muerte de cada uno. Aleluya. Por eso no hay duda ninguna. Todo el capítulo 24 habla de esto, sino también cuando fue juntamente por el sumo sacerdote delante de Sanedrín, declarando solamente: de aquí adelante veré al Hijo del Hombre sentado en la diestra de Dios, veniendo en las nubes del cielo. Porque Mateo 26, 64 dice: tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo os digo, a todos de ahora y adelante verá usted al Hijo del Hombre sentado en la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo.
Jesús mismo anunció esa profecía. Jesús fue llevado apresuradamente a Jerusalén y presaguía lo peor, que lo dispusieron a ser discípulo de Cristo. Los dispuestos a ser discípulo de Cristo no estarán dispuestos a ser conocidos como tal. Aquí empieza la negación de Pedro, porque seguir a Cristo desde lejos es empezar a retirarse de él. No concierne más preparado para el fin cualquiera que sea que pregunta curiosamente cuál será el final. El hecho es que Dios es de Dios. El final, el hecho es de Dios, pero el deber es nuestro. Aleluya. El deber es nuestro, hermanico mío. Ahora, fueron cumplidas las escrituras que dice: se ha levantado contra mí testigo falso. Cristo fue acusado para que vosotros no fuéramos condenados. Y si cualquier momento nosotros sufrimos así, recordamos que no podemos tener la expectativa de que uno vaya mejor que nuestro Maestro. Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, se quedó callado y dejó que su sangre hablara. Hasta entonces raro es que había confesado Jesús expresamente ser el Cristo, el Hijo de Dios. El tenor de su doctrina lo dice, en su milagro, en su probación, pero por ahora omitirá hacer una confesión directa. Aleluya. Hubiera parecido que renunciaba a su sufrimiento, así confesó él, como ejemplo y estímulo para sus seguidores, que le confese delante de los hombres cualquiera sea el peligro que sea o el peligro que corra. El deseo del burlar cruel y el aborrecimiento son la porción segura del discípulo, como lo fueron del Maestro. De parte de lo que desechaba, golpeaba y reírse con burla del Señor de la gloria, en el capítulo 50 de Isaías se predica exactamente esta cosa: confesamos al hombre, el nombre de Cristo, y soportamos el reproche y él nos confesará delante del trono del Padre en el nombre de Jesús. El significado, hermano, de ese título, estaba diciendo, del Hijo del Hombre. En primer término, el título nos recuerda su humildad y su humillación durante el ministerio terrenal, en constante con la gloria, hermano mío, que era la suya en el cielo, y ya que siendo Hijo de Dios se había indignado a hacerse hombre. Porque el libro de Filipenses 2:5 dice: en la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo he puesto delante de vosotros. Debemos parecernos a Él en su vida, si deseamos el beneficio de su muerte, fijándonos a las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y la humana. Siendo en la forma de Dios, participó de la naturaleza divina como el eterno Hijo unigénito de Dios, y no estimo que fuera usurpador ser igual a Dios y recibir la adoración de los hombres que corresponde a la divinidad de su naturaleza. Su naturaleza humana, en ella se hizo como nosotros en todo, excepto el pecado. Así, humillado por su propia voluntad, descendió de la gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Se comentaban los dos estados de Cristo, y de humillación y de exaltación. Cristo no solo asumió la semejanza y el estilo o la forma de hombre, sino el de uno de que estado humilde, y no se manifestó con esplendor. Toda su vida fue una vida de pobreza y sufrimiento, pero el paso más bajo de morir en la muerte de la cruz,
la muerte de un marichó y un esclavo expuesto al odio y a la burla del público. La exaltación fue la naturaleza humana de Cristo a la unción con la divinidad de todo deber. Rendió homenaje solamente a Dios. Al nombre de Jesucristo solamente debemos rendir homenaje, no a solo sonido de palabras, sino a la autoridad de Jesús. Confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, porque es su voluntad que todos los hombres honren al Hijo como honra al Padre. Aquí vemos tal motivo para el amor que niega a sí mismo y negamos otras cosas. Podía suplicar, amamos y obedecemos así al Hijo de Dios. Obedecemos al Hijo de Dios y le amamos. Porque el segundo término nos hace ver que el inocente y el santo, el único hombre verdadero, según los pensamientos del Creador, ya que el pecado le estorbaron, le estropearon por el pecado, le estropearon la imagen divina en todos los demás hijos de Adán, porque el hombre y la mujer estaban hechos a la imagen de Dios y hemos estropeado la imagen de Dios por medio del pecado. Pero sobre todo el título que se relaciona con el porvenir y revelar la dignidad de Jesús como el Mesías, y declara que Él es como el hombre glorificado que aparece en las nubes del cielo y implantará el reino de Dios en el tiempo de la consumación por este hecho en su propia divina persona elevada. Aleluya. Elevada hasta el trono. Elevada hasta el trono, hermano mío. Porque la historia humana y la realización del concepto divino, hermanico mío, de lo que hay de ser la verdadera humanidad. La designación del Hijo del Hombre es por lo tanto un título divino del Mesías como rey, tal como David, el salmista, lo había descrito en gloria en el Salmo 8. También el libro del Hebreo en el capítulo 2, lo coronaste de gloria y de honra. Hiciste enseñorear sobre él las obras de tus manos, todas las cosas sujetase debajo de su pie. Y por este título velado del Hijo del Hombre encierra también el escondido ministerio de su relación con el Padre como Hijo. Cristo contestó a las respuestas del sumo sacerdote: ¿eres tú el Hijo de Dios? Con referencia a la visión de Daniel. Aquí adelante veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra de Dios y viene entre las nubes. Y vemos que este es el último título que encierra el primero. Una y otra vez se destaca esta vinculación divina y real en el título Hijo del Hombre, como se le aparecía por los pasajes siguientes. El Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre. Entonces verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él. La segunda venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y se deja ver hasta el occidente. El propósito será ser rey antes que serán reunidas toda la gente y aparta los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Por qué digo esto? Porque quería el Señor velar su realeza divina detrás del título del Hijo del Hombre, por la razón de que en su primera manifestación deseaba que fuera reconocido como el Mesías solo por la fe, hermanos míos. No se dio a conocer públicamente como Mesías hasta poco antes de su muerte en la cruz. Aún entonces fue por medio del acto simbólico de hacer su entrada triunfal en Jerusalén,
sentado sobre el asno. Solo dentro del círculo íntimo de los discípulos Jesús se había revelado como Mesías. Eso desde el principio de su ministerio, pero con creyente y creciente de claridad, hasta llegar el momento cuando Pedro dijo por revelación directa al Padre, pronunciaba la admirable confesión: tú eres el Hijo de Dios viviente. Amén y amén. La Biblia lo declara como Rey, como Hijo del Hombre y como el Dios verdadero. Esto es, Cristo es Rey, no ha quitado la plaza a nadie. Es el Rey eterno. Por eso que Cristo es el Rey, Rey de Rey y Señor de Señores. Amén. El próximo programa veremos su reino. Aleluya. Os dejo con este tema. El próximo tema, el triunfo de crucificado. El próximo tema será el reino de Dios. Lo veremos juntos. Les doy gracias por escucharme y creo que le va a ser de bien esos pasajes bíblicos. Lo podrá leer en su casa. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios os siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Y donde vaya, que el Espíritu Santo esté con vosotros. En el nombre de Cristo os digo al próximo programa. Shalom.